vamos a hacer un repaso un poco bastante global de tu carrera. Y en primera instancia, ¿recuerdas el momento en el que te diste cuenta finalmente que el hockey iba a ser parte de tu vida? Cuando tomaste esa decisión. Sí, por supuesto, era adolescente. Y en esa época estaba viajando de Rosario a Buenos Aires para entrenar toda la semana, nos quedábamos de lunes a jueves, volvía a Rosario, entrenaba, jugaba el sábado y me volvía el domingo a Buenos Aires, así que era un esfuerzo muy grande para las jugadoras del interior y la verdad que siempre lo cuento, ¿no? Muchas veces tuve ganas de dejar de jugar porque sentía que era demasiado el esfuerzo que estaba haciendo y en ese momento no había una remuneración económica, Me entonces imagino, era todo exacto. por amor a la camiseta y Exacto. por amor al deporte. Pero yo cada vez que entraba al cenar, entraba a la cancha de hockey, sentía que era plena, que era muy feliz y que eso era lo mío. Que sentía que había nacido para jugar al hockey. Y ahí me lo empecé a tomar mucho más en serio. Dije, bueno, que valga la pena todo este esfuerzo que estoy haciendo, de estar viajando permanentemente. Y bueno, eso fueron muchos años de entrenar, como siempre digo, medio en el anonimato, porque en ese momento no éramos las Leonas, éramos el seleccionado femenino de hockey. Y la verdad que entrenábamos sola, porque nadie nos venía a ver. Muy poca gente venía a ver al seleccionado de hockey. Y bueno, después de Sydney 2000, cuando explotó el boom de Leonas, ahí nos cambió la vida a todos. Y en ese sentido, hablabas del sacrificio que fue importante al inicio de tu carrera y ahora, hoy, ves para atrás y ves todo lo que avanzó finalmente y lo que significaron las Leonas. ¿Qué sensaciones te quedan finalmente con todo ese esfuerzo y sacrificio, no solamente tuyo, sino que absolutamente del grupo completo? Sí, yo creo que nos pasa a, a todas las jugadoras que hemos estado en esa generación que hizo que el hockey se revolucionara en Argentina. Y una vez que, como dicen, colgás los botines, estás afuera, con el tiempo empezás a valorar mucho más toda la trayectoria de uno, ¿no? Y siempre digo, nunca imaginé que iba a jugar tantos años en una selección y menos que iba a tener la suerte de participar de tantos Juegos Olímpicos, de tantos mundiales y encima tener medallas y copas del mundo. La verdad que siempre lo digo, voy a ser una agradecida por todo lo que me dio el deporte, por los valores, por las amistades, por los entrenadores que forjaron una tremenda personalidad en mí como deportista y como dije antes, por esos grandes torneos que pude lograr con la camiseta argentina. Y de todos esos, ¿cuál fue el más emocionante que viviste con la Uy, acá se me camiseta? van a enojar muchas generaciones de A ver, jugadoras. queremos saber, a ver. No, yo creo que uno es imposible elegir, ¿no? Porque yo fui Cada de uno las tiene su pocas valor. jugadoras que estuve en varias generaciones de compañeras y la verdad que siempre lo hablamos con las vintage y eh, es difícil que haya otra generación como esa porque fue la que marcó un antes y después del hockey. Y personalmente, ¿qué sientes cuando te dicen que eres la mejor de la historia? En cuanto a peso, en cuanto a responsabilidad, y esto también es el fruto de un trabajo que tú lo decías de toda tu vida. Nada, se te llena el alma de emoción, qué sé yo, a cualquier deportista le gustaría que le digan eso y, y la verdad que siempre digo, por más que yo siempre supe que tenía un talento para el deporte y obviamente para el hockey en especial, era una jugadora muy habilidosa, pero aparte me encantaba entrenar y trataba siempre de buscar una mejor versión de lucha, ¿no? Y trataba de reinventarme y si veía que los hombres hacían algo que yo no hacía, me ponía mal, entonces trataba de hacerlo y entrenaba con caballeros y eso siempre fue un plus que tuve, esa continuidad, esa perseverancia que bueno, que también forjó una personalidad y me llevó a ser quien fui en el deporte, ¿no? Eh, la verdad que la vez que jugamos el Mundial 2010, que Ujú. también lo voy a elegir como un Sí, momento especial. perfecto, Así obvio. como así en 2000 voy a elegir el Mundial 2010 porque siempre digo, ahí, viste cuando se dan un montón de factores para que eso suceda. Teníamos un equipo que, una química especial que nos podían poner a cualquiera enfrente, que sentíamos esa sensación que íbamos a ganar. Después un grupo muy lindo, porque también no siempre se dan que los grupos tienen buena química y demás. Sí. Pasás por un montón de estados, ¿no?
buena química con los entrenadores, empatía con las jugadoras, un mundial en Rosario, los estadios llenos, cuando coreaban el himno. Fue una locura, ¿entendés? Y para mí, siendo rosarina, jugarlo a 15 cuadras de mi casa. Inflado. Y era, bueno, dije, acá no falta nadie, porque vos siempre ibas a un torneo o el otro, te faltaba siempre o un familiar, un amigo, no todo el mundo puede viajar y demás, y acá estaba todo el mundo. Fue una locura todo, una locura el torneo, una locura cuando terminamos, la vuelta en bus por todo lo que fue Rosario. No, fue una locura, o sea, me sentí tipo jugador de fútbol por un día. Pero la verdad que bueno, los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, el Mundial 2010 y Londres 2012, que fue mi último Juego Olímpico de abanderada, fueron los 3 momentos más especiales, se podrían decir, de mi carrera. Luciana, y en este sentido, por ejemplo, el tema de la medalla de oro, en su minuto lo pudiste haber analizado de alguna manera, ¿no? Pero ahora un poco con más madurez, con más tiempo pasado, ¿es alguna espinita o cómo tú evalúas o entiendes esa situación? Sí, es difícil porque digo, bueno, no se me tuvo que dar. Se me ha dado todo y mucho más de lo que imaginé, y esa no se me dio. Una pena, dije, yo tenía mucha fe que en Londres se nos iba a dar. Pero bueno, Holanda jugó mucho mejor. Equipazo Un equipazo. Equipazo. Era invencible más o menos. Pero bueno, por esas cosas del destino no se dio. Yo creo que Argentina en algún momento la va a obtener. O sea, mujeres, pues en hombres ya la tenemos. Sí. Pero en mujeres en algún momento la vamos a tener.